Buenas tardes, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy, que es sobre el sistema nervioso autónomo o autonómico y el sueño. Primero vamos a hablar sobre el sistema autonómico y que comprende al sistema simpático y al sistema parasimpático. Y luego hablaremos sobre el sueño. ¿Cuáles son las funciones del sistema nervioso autonómico? Sus funciones son controlar el funcionamiento de las vísceras. ¿Y cómo lo hace? Ayuda a controlar la presión arterial, la motilidad y la secreción gastrointestinal, el vaciamiento de la vejiga, del recto, la sudoración y el control de la temperatura corporal. ¿Cómo está organizado este sistema autonómico? Este sistema autonómico, como vamos a ver, recibe activación, o sea, recibe influencia de centros localizados en la médula espinal, en el tronco, en un sector del diencéfalo que es el hipotálamo, y de zonas corticales como la límbica. Funciona como reflejos viscerales, o sea, las señales sensitivas, que son las señales aferentes, pasan a los ganglios autónomos, al tronco, al hipotálamo, y se producen respuestas motoras de las vísceras. Estas respuestas motoras de las vísceras se llaman las respuestas eferentes, o sea, opera como un reflejo visceral. La vía aferente, que es la entrada de la información sobre las vísceras, y la ejecución de la orden, que es la vía eferente. Las señales eferentes, o sea, la transmisión de las señales eferentes que vienen de los controles centrales de la médula, tronco, hipotálamo, que son las corticales, límbicas, se transmiten por dos subsistemas, que son el sistema simpático y el parasimpático. Por lo general, las funciones de ambos sistemas son antagónicas, o sea, si uno dilata, por lo general el otro contrae, y así es lo opuesto, se aumenta la frecuencia del latido cardíaco, el otro la disminuye. Si aumenta la secreción, el otro la disminuye. Por lo general funcionan de esa forma. Vamos a hablar primero del sistema simpático. El sistema simpático se origina en el asta lateral de la médula. Habíamos hablado que la médula espinal en la clase anterior está organizada en la sustancia gris, que está en forma de una H, y tiene las astas posteriores, que son sensitivas, las anteriores motoras, y tiene unas astas laterales en ciertos sectores que le dije, y que tienen función vegetativa, es función simpática. Entonces el sistema simpático se origina en el asta lateral de la médula, pero no en todo el recorrido de la médula, sino en la médula desde el segmento dorsal 1 hasta el segmento lumbar 2. En esa extensión de segmentos, o sea, de L1 a L2, existe la asta lateral, que es donde está la neurona simpática. El axón de esta neurona va a salir y va a hacer sinapsis con una cadena ganglionar paravertebral, donde se encuentra la neurona ganglionar, que le llaman. Entonces, y los axones se van a constituir la vía preganglionar. Entonces, estas neuronas del asta lateral van a hacer sinapsis con las neuronas que se encuentran en la cadena ganglionar paravertebral, que es más o menos a nivel del cuello y del tórax superior, y con los dos ganglios prevertebrales que se encuentran a nivel más inferior, a nivel abdominal, y son los ganglios prevertebral celíaco y el hipogástrico, o sea, uno más bajo.
Entonces ahí se inicia el sistema simpático, desde 1 a L2 y más abajo de los ganglios prevertebrales celíacos e hipogálmicos. Estos nervios simpáticos que salen de los ganglios, ya sea de la cadena paravertebral o de la prevertebral, van de los ganglios, de estos ganglios los axones, salen y se dirigen a los diferentes órganos internos. Todo este camino, este recorrido se conoce como la vía simpática. Entonces, la vía simpática comienza en la primera neurona, que es la neurona preganglionar, porque ya hemos hablado que hay una cadena ganglionar paravertebral, ¿no es cierto? Entonces, la que está en la médula es la neurona preganglionar, la primera neurona, y se encuentra en el asta intermedio lateral de la médula. Las fibras de estas neuronas preganglionares, que son las fibras preganglionares, salen por la raíz anterior espinal y se separan y van hacia la cadena ganglionar simpática de ese nivel o de un nivel un poquito más bajo. Hay una cadena ganglionar simpática. Luego, en el ganglio se encuentra la neurona ganglionar, o postganglionar que le llaman, y esta cadena ganglionar, esta neurona postganglionar se encuentra en la cadena ganglionar o el ganglio prevertebral. Las fibras postganglionares que salen de esta neurona de la cadena van a las vísceras. La distribución de las fibras no van a corresponder al nivel medular de origen, porque ya hemos dicho que estas fibras se originan desde D1 a L2, pero todas las vísceras no están entre D1 y L2. Entonces, de tal forma que en D1, las fibras del segmento D1, que salen, las fibras simpáticas que salen del asta lateral de D1 se dirigen hacia la cabeza, las de D2 se dirigen hacia el cuello, las de D3 a D6 se van al tórax, la de D7 a D11 al abdomen y la de D12 a L2 a miembros inferiores. Un grupo de fibras simpáticas se dirige también a los músculos esqueléticos y son algunas de las fibras postganglionares, o sea que están después de la cadena ganglionar, que sea pre o paraganglionar, y regresan estas fibras, o sea, un tipo de fibras ganglionares, casi todas se van a las vísceras, pero hay un grupito que no se van a las vísceras, sino que regresan otra vez a la médula. ¿Para qué? Para salir junto con la motoneurona para dirigirse a los músculos esqueléticos, y son los comunicantes grises que le llaman, y son fibras muy delgaditas tipo C. ¿Y para qué se van al músculo? Para controlar la función vegetativa del músculo, o sea, controlan vasos sanguíneos, controlan la inervación vegetativa de la piel, también los músculos piloerectores, los que hacen que los pelos de la piel de los vellos de la piel se ericen, las glándulas sudoríparas también de la piel. Entonces, como ustedes ven, algunas fibras que se llaman fibras comunicantes grises son fibras simpáticas que salen de los ganglios, pero que no se dirigen directamente a la víscera, sino regresan a la médula para dirigirse hacia la piel y a los músculos esqueléticos. Esto sería la vía simpática. La otra vía, el otro subsistema, que es el parasimpático, tiene otro nacimiento y otra vía, otro recorrido. La vía parasimpática, por lo general, acuérdense, nace de núcleos de pares craneales, de algunos pares craneales. Así, algunas fibras parasimpáticas nacen del tercer núcleo. Ustedes saben que el tercer par craneal, el núcleo del tercer par craneal, es el núcleo motor ocular común, y este núcleo está formado por varios subnúcleos, varias subunidades, porque el tercer nervio, ¿qué es lo que hace? Inerva al párpado superior, inerva la pupila, inerva el recto superior, recto inferior que mueve el ojo, el oblicuo menor y el recto interno. Entonces, inerva 4 músculos oculares, el párpado y el elevador del párpado y la pupila. Entonces,
La vía parasimpática coge el subnúcleo del tercero que se ocupa de la pupila, y es el núcleo de Edinger-Westphal, y que va a inervar la pupila y el músculo ciliar. El músculo ciliar es el músculo pequeñito, que es el que va a controlar, que va a controlar el grosor, o sea, va a mover va a modificar la esfera del lente, del cristalino, y lo va a hacer más positivo o menos negativo. Entonces eso sirve para los reflejos de visión cercana o lejana. Y también va a inervar los músculos de la pupila, o sea, al iris, para cerrar, funciona como un diafragma. Si hay mucha luz, va a cerrar la pupila. La función de la vía parasimpática es esa, cerrar la pupila cuando hay mucha iluminación. Esa es la vía parasimpática. Después, más adelante, vamos a ver que la simpática hace lo contrario, inerva los músculos del iris que dilatan la pupila. Luego, este tercer nervio, el núcleo de Edinger-Westphal, inerva el esfínter pupilar y el músculo ciliar, como les digo. Entonces, al inervar el músculo ciliar, va a formar parte del reflejo fotomotor. La luz va a ingresar la luz que ingresa a la retina es captada por la retina y va a formar la vía aferente del reflejo fotomotor. Esta información llega al núcleo de Edinger-Westphal. Entonces, el núcleo de Edinger-Westphal, que es parasimpático, si tiene mucha luz, va a cerrar, va a reaccionar cerrando la pupila. Ese es el reflejo fotomotor. Luego, del tercer núcleo, del tercer nervio craneal, también interviene el séptimo nervio craneal, o sea, el facial. Como su parte vegetativa del nervio facial se encarga de inervar las glándulas lagrimales, las glándulas nasales, encargadas de secretar el moco de la nariz, y las glándulas submandibulares, que son glándulas salivales. Entonces, el séptimo, en su porción vegetativa, controla, participa en la regulación de la secreción de lágrimas, del moco nasal y de la saliva, parte de la saliva. El noveno núcleo también interviene controlando la secreción de la saliva, pero desde la glándula parótida. Y el décimo, el vago, ese es el más importante, porque ese es el que tiene el 75% de las fibras parasimpáticas. O sea, es el que inerva el 75% de las fibras parasimpáticas viscerales, o sea, desde el tórax, al pulmón, al corazón, a los intestinos, al estómago, a la vejiga. Entonces, la mayor actuación es la de las fibras parasimpáticas del décimo del vago. Luego vemos que, por consiguiente, que en la vía parasimpática, intervienen 4 nervios craneales: tercero, séptimo, 9 y 10. Y además intervienen el segundo y el tercer nervio espinal sacro, o sea, S2 y S3. Y estos dos últimos van a inervar, como están más abajo, van a inervar la parte parasimpática del colon descendente, del recto, de la vejiga, de la parte inferior de los uréteres y de los genitales. Entonces, es así como estos son los centros del inicio de la vía parasimpática. Luego de estos núcleos van a salir las neuronas preganglionares, porque también van a haber ganglios parasimpáticos, al igual que los ganglios simpáticos, pero no van a estar tan cerca a la médula o a la columna, van a estar casi en la pared de las vísceras, entonces, o muy cerca de ellas. Entonces, las neuronas preganglionares, los que están antes del ganglio, tienen un recorrido mucho más largo que la vía simpática. O sea, la vía simpática tiene un recorrido, comparándola con la parasimpática, más corto. La parasimpática es más larga, porque van a recorrer sin interrupción estas fibras, van a llegar hasta el órgano efector. Las neuronas ganglionares, o sea, las neuronas ganglionares, por lo general, como les digo, están localizadas en la pared de los órganos.
Por lo tanto, las fibras que salen de estas neuronas ganglionares son muy cortitas, porque están prácticamente en la zona. Por ejemplo, el ganglio ciliar, que es el que controla el parasimpático de la pupila, está en la órbita, cerca al ojo, muy cerca, es muy chiquitito y está muy cerca al ojo. Cuando hay una enfermedad, una infección viral, por lo general que ataca este ganglio pequeñito, destruye esas neuronas, ¿qué es lo que se va a producir? La pupila va a perder su inervación o va a tener una inervación parasimpática defectuosa. Si ya hemos dicho que el parasimpático interviene en el fotomotor, o sea, en cerrar la pupila, si está defectuosa, si está paralizada, está lesionada, ¿qué es lo que va a pasar? La pupila no se va a contraer, por lo tanto, ¿quién va a ganar? Va a ganar el otro que la dilata, el simpático, y la pupila va a estar dilatada. Entonces van a ver si está afectado a un lado, que por lo general comienza en un lado, va a haber una anisocoria, una pupila dilatada en un lado y en el otro no. Y esa se llama la pupila de Ali, es ADIE, se escribe A-D-I-E, la pupila de Ali, y esto es por una lesión del ganglio ciliar. Ya vamos a ver más adelante en dibujitos dónde están localizadas estos ganglios parasimpáticos. Aquí en este dibujo podemos ver en rojo la vía simpática y en azul la vía parasimpática. Esto es una forma muy esquemática. Ustedes pueden ver que la vía simpática, para comenzar, como hemos seguido el orden hasta ahora, la vía simpática, la neurona inicial está en el asta lateral de la médula, de ahí sale el axón, que son las fibras preganglionares, y llegan a la cadena de ganglios paravertebrales arriba y prevertebrales más abajo, ¿no? Y de ahí ya salen las fibras postganglionares que se dirigen a las diferentes vísceras para su función simpática. En cambio, como le dije, viene de la médula desde la parte dorsal D1 hasta L2, y más abajo hay dos ganglios, ¿no? El ciliático y el hipogástrico. En cambio, dos ganglios más inferiores. En cambio, en la vía parasimpática, que está en azul, se inician ya no en la médula, sino en los núcleos de ciertos pares craneales, del tercero, del séptimo, del 9 y del 10. Que cada uno, el tercero va a intervenir en el reflejo fotomotor, va a cerrar la pupila, el facial y la secreción de las glándulas salivales, de ciertas partes de glándulas salivales, de las nasales y de las lagrimales. El noveno en la glándula parótida y en el ganglio óptico, y el vago en toda la musculatura lisa, cardíaca, el pulmón, vísceras, tracto gastrointestinal y colon descendente. Bueno, ya hemos visto la anatomía, la vía simpática y parasimpática. Ahora vamos a ver los transmisores. Las fibras simpáticas se le llama también fibras adrenérgicas, porque su neurotransmisor diferencial importante es la norepinefrina. En cambio, las fibras parasimpáticas se conocen también como colinérgicas, porque su neurotransmisor es la acetilcolina. Pero hay que hacer una diferenciación que complica un poquito aquí el panorama. Las fibras preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, las preganglionares, las que hemos dicho que salen de la médula o que salen de los nervios craneales, son colinérgicas. O sea, esa sinapsis es colinérgica, la acetilcolina es el neurotransmisor. Pero las fibras o sea, las dos son iguales en ese sentido, pero las postganglionares son las que se diferencian. Las postganglionares parasimpáticas son colinérgicas, casi todas, pero vamos a considerar las que son colinérgicas. En cambio, las simpáticas, las postganglionares simpáticas, son adrenérgicas, a excepción de algunas como las glándulas sudoríparas y los músculos periolectores. Entonces, por ese motivo decimos que la acetilcolina es el transmisor parasimpático, a pesar de que también interviene en la fase preganglionar, pero se diferencian en la postganglionar. Entonces, la acetilcolina es el transmisor
parasimpático, porque tanto pre y postganglionar su neurotransmisor es la acetilcolina. En cambio, la norepinefrina se le conoce como transmisor simpático porque es el transmisor postganglionar de la vía simpática. ¿Dónde se secretan estos neurotransmisores? Se encuentran en las terminaciones postganglionares parasimpáticas. Hay pocas terminaciones, son parecidas a la unión de la unión neuromuscular esquelética, pero son más pequeñitos. Tienen un ensanchamiento rugoso con varicosidades, pero no son tan grandes como la de la unión neuromuscular o neuroesquelética. Están en contacto directo a las células efectoras de los órganos y en el tejido conectivo continuo. En las varicosidades, o sea, en esas dilataciones que se presentan en la sinapsis, hay bastantes mitocondrias, como sabemos. El potencial de acción, ustedes ya saben, viaja por toda la neurona, por toda la membrana, llega a las terminaciones sinápticas y ahí, ¿qué es lo que hace? Abre los canales del calcio, interactúa con las vesículas sinapsis, se rompe la membrana, se produce la exocitosis cuando se rompe la membrana y se liberan los neurotransmisores en la hendidura sináptica. Eso es en forma general el recorrido de los neurotransmisores, ¿no? Ahora, vamos a hablar de la acetilcolina, que hemos dicho que es el neurotransmisor parasimpático. ¿Se sintetiza ¿dónde? En el axoplasma. Como acetilcolina, esto es un repaso ya de la clase de sinapsis, ¿no? Se une el acetil-CoA, coenzima A con acolina, por acción de la colinoacetiltransferasa y se forma la acetilcolina. Se transporta dentro de vesículas, se almacenan en vesículas y en la terminación sináptica se liberan. Cuando viene el impulso, se abre, ingresa el calcio, se produce la exocitosis. El exceso de acetilcolina que queda en la hendidura sináptica, ya hemos dicho que una parte se destruye por acción de la acetilcolinesterasa y se desdobla otra vez en acetato y colina. Esa colina regresa a la terminación sináptica y al axón para ser reutilizada, o sea, es reciclada la colina. Ahora, ¿qué sucede con la norepinefrina, que es el transmisor adrenérgico, simpático? La norepinefrina se sintetiza en el exoplasma y se completa su síntesis en las vesículas. O sea, primero se sintetiza como tirosina, esta tirosina se hidroxila y se convierte en dopa. La dopa se decarboxila y se convierte en dopamina. El transporte de dopamina llega hasta casi la terminación sináptica en el interior de vesículas y ahí la dopamina se hidroxila nuevamente y se convierte en norepinefrina. Esa norepinefrina es la que es liberada en la hendidura sináptica. En la médula suprarrenal se produce el 80% de norepinefrina. Esta norepinefrina se metila en la médula suprarrenal y se convierte en epinefrina. O sea que no solamente las neuronas simpáticas son las que van a sintetizar la norepinefrina, sino que la mayor parte se sintetiza en la médula suprarrenal. ¿Cómo se elimina? Se recapta, o sea, se elimina en la sinapsis y un 50-80% que sobra se recapta, pero por un transporte activo, y el resto difunde a los líquidos corporales. Y en estos líquidos corporales, o sea, en el intersticio, esta excedente de norepinefrina va a ser destruida en mínima cantidad por la enzima, por la MAO, por la monoaminoxidasa, y por otra enzima que es la catecol o metiltransferasa. O sea, una parte por transporte activo se recapta y otra parte se elimina. Ahora, ya hemos visto cuál es la anatomía de la vía, cuáles son los neurotransmisores, cómo sucede esta transmisión en la sinapsis, pero ya ha sido liberada en la sinapsis y de ahí ¿a dónde van? Van a los órganos efectores. Pero, ¿qué es lo que sucede en los órganos receptores? Van a ser captados por los efectores, perdón, van a ser captados por los receptores de los órganos efectores.
Entonces, para que la acetilcolina y la norepinefrina puedan estimular al órgano afector, porque esa es la idea, vienen impulsos eléctricos, se transforma en una reacción química, se libera el neurotransmisor, este neurotransmisor va a estimular los receptores de la siguiente neurona, que va a producir también un impulso nervioso que va a propagar la orden, la señal, ¿no? en la segunda neurona. Entonces, para que puedan estimular al órgano efector, estos neuroreceptores se tienen que unir a receptores específicos de la membrana, que son unas proteínas, que cuando se ligan al neurotransmisor van a cambiar de conformación. Y estas proteínas, ¿qué es lo que van a hacer? Van a excitar o van a inhibir a la segunda neurona, a la neurona del órgano efector. ¿Y cómo lo hace? Lo hace de dos formas. Puede modificar la permeabilidad de la membrana para uno o más iones, o sea, al ser captado por el receptor, ¿qué es lo que va a hacer? Va a modificar la permeabilidad de la membrana para el sodio, para el calcio, entonces va a continuar la señal eléctrica, va a continuar la depolarización, o en su defecto va a activar una enzima que está ligada al receptor, como por ejemplo el segundo mensajero, la proteína G, que se encuentran en la parte interna de la membrana. Entonces se activan a otras enzimas como la AMP cíclico y va a producir secundariamente que abra canales y se produzca la excitación en la segunda. O sea, lo hace con un intermediario, con la segunda proteína, con el mensajero. Entonces, ¿cuándo es que se produce excitación? Pero puede ser excitación o inhibición. ¿Cuándo es que se produce excitación? Cuando al final de cualquiera de estas dos posibilidades de abrir canales de frente o activando una proteína ligada a un receptor, entonces, o activando al receptor en la parte interna de la membrana, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Cómo va a excitar o va a inhibir? Cuando excita, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir canales de sodio o de calcio. Y entonces van a ingresar uno de los dos. Y cuando inhibe, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrir canales de sodio, de potasio, y van a salir potasio y se va a hacer más negativo en el interior. Esa es la inhibición. Pero eso es en forma general. Pero ¿qué es lo que hace la colina? La colina reacciona entre dos tipos de receptores, actúa ante dos tipos de receptores. La colina tiene receptores muscarínicos y tiene receptores nicotínicos. Los receptores muscarínicos son las que están situados en las células efectoras y están estimulados por las neuronas postganglionares parasimpáticas. O sea, los receptores de acetilcolina tipo muscarínico actúan sobre los receptores postganglionares parasimpáticos. En cambio, los nicotínicos se encuentran en las sinapsis preganglionares, tanto y postganglionares parasimpáticas. O sea, los nicotínicos se encuentran tanto en las neuronas preganglionares y postganglionares parasimpáticos y simpáticos, y en la unión neuromuscular. Esos son los receptores nicotínicos. Entonces lo vamos a ver mejor en un dibujo para que se les grabe más fácil. Existen fármacos que estimulan o bloquean a uno de estos dos receptores. Entonces lo fundamental es esto: la acetilcolina, no es que haya un solo receptor, un solo tipo de receptor de acetilcolina, hay dos: los muscarínicos y los nicotínicos. Los nicotínicos son los que intervienen en la unión neuromuscular, que ahorita no lo estamos viendo, y los que intervienen en la vía vegetativa. Los nicotínicos intervienen en las preganglionares, tanto simpáticas como parasimpáticas, y los muscarínicos solamente actúan en las postganglionares parasimpáticas. Igualmente, los receptores adrenérgicos son de dos tipos. Uno son los receptores alfa y otro los receptores beta. Los receptores beta son beta 1 y beta 2. Cada uno tiene una estructura diferente y van a estimular a uno de estos tipos de receptores.
La norepinefrina estimula con mayor fuerza a los receptores alfa y menos a los receptores beta. En cambio, la epinefrina estimula igual a los dos tipos, al alfa y al beta. Sus efectos en los órganos efectores dependerán del tipo de receptor que tenga. Aquí en este cuadrito hay una sinopsis, está bien fácil para que es una síntesis, es un resumen de lo que hemos dicho prácticamente hasta ahorita. El sistema simpático, su anatomía, sus transmisores, sus receptores presinápticos, preganglionares, ya saben que es antes de los ganglios, y los receptores postganglionares. En la anatomía del sistema simpático se origina en el asta lateral de la médula, de L1 a L2, y en la cadena ganglionar paravertebral cervical, acuérdense. También van a los dos ganglios prevertebrales que son más inferiores, el ciliaco y el hipogastrio. En cambio, la anatomía del parasimpático es diferente. Intervienen 4 nervios craneales, el tercero, el séptimo, el 9 y el 10. Y además, el segundo y el tercer nervio espinal sacro también en la parte inferior. Los transmisores del sistema simpático, ya hemos dicho que casi todas son fibras adrenérgicas, y su neurotransmisor es la norepinefrina. Y las postganglionares, ¿no? Porque ahí hemos dicho que las postganglionares son los transmisores simpáticos de la norepinefrina. En cambio, en las preganglionares todos son la colina, en ambos. Y en el parasimpático, tanto las pre como las postganglionares son el neurotransmisor en la acetilcolina. Ahora los receptores. Los receptores del simpático, los únicos receptores del simpático colinérgicos son nicotínicos. En cambio, y son preganglionares. Y el parasimpático también son colinérgicos, nicotínicos. En cambio, los receptores postganglionares en los efectores, en los adrenérgicos son de dos tipos, alfa o beta. Y en el sistema parasimpático son los muscarínicos, colinérgicos muscarínicos. Ahí está la diferencia en los postganglionares. Y acuérdense también que en la anatomía, en el parasimpático, el ganglio está casi incrustado muy cerca de la pared de las vísceras. En cambio, en el simpático está más alejado de las vísceras. O sea, las fibras pre y post son larguitas. En cambio, aquí en el parasimpático las pre son más largas y las postganglionares son más pequeñitas porque están cerquísimas a las vísceras en donde actúan. Aquí vamos a ver algunas funciones de los receptores alfa y beta en forma general. Por ejemplo, los receptores alfa, los receptores adrenérgicos. El receptor adrenérgico alfa produce vasoconstricción, dilatación del iris. Acuérdense, cuando uno está con una descarga adrenérgica, o sea, con una descarga simpática, uno está atento, está en espera, cuando está asustado, está en espera de una amenaza, de lo que pase, y entonces ¿cómo están? Están los ojos bien abiertos y las pupilas bien dilatadas, bien grandes. Y ese por acción del receptor adrenérgico alfa. El intestino está relajado, hay contracción de esfínter intestinal, hay contracción de músculos piloerectores, los pelos se erizan y hay contracción del esfínter vesical. En cambio, el receptor beta, ¿qué es lo que hace? Produce vasodilatación, el beta 2, aceleración cardíaca, el beta 1, aumento de contracción del miocardio, el beta 1, relajación intestinal, beta 2, relajación uterina, broncodilatación, relajación de la pared vesical, glucogenólisis, o sea, aumento de la producción de glucosa, linfolisis y aumento de la temperatura, termogénesis. Entonces, todas estas acciones adrenérgicas se están explicando por acción porque intervienen qué tipo de receptores, el alfa o el beta, en cada caso. Aquí en este esquema podemos ver, por ejemplo, una neurona motora
del sistema, o sea, en la médula, en el asta anterior de la médula, que se dirige al músculo esquelético, y su neurotransmisor es la acetilcolina, pero el receptor es nicotínico, o sea, es colinérgico, pero con receptores, actúan sobre receptores nicotínicos. En cambio, en la vía simpática, ¿qué es lo que vamos a ver? Esta es la neurona que está en la médula de T1, torácica o dorsal 1 hasta L2, que dirige envía su axón hasta el ganglio, hacia la cadena simpática ganglionar, en la paravertebral, y aquí en esta sinapsis preganglionar, porque este es el ganglio, preganglionar, el neurotransmisor es acetilcolina y el receptor es nicotínico también, igual que esto, todas. Pero después, en la sinapsis postganglionar, la neurona postganglionar, lo que va a hacer en el órgano efector, que va a tener receptores diferentes. Son los receptores adenérgicos, que pueden ser alfa o beta, y son receptores adenérgicos. En cambio, en una fibra parasimpática, la neurona ganglionar se encuentra, como hemos dicho, en la pared bien lejos. Este axón es bien largote, llega hasta la pared de la víscera, y la primera sinapsis es colinérgica y es de tipo nicotínica, al igual que esto. Todas las preganglionares son nicotínicas. Pero aquí la postganglionar sigue siendo colinérgica, pero es de tipo muscarínica, es otro tipo de receptor. Como ven, hay una gran diferenciación. Aquí lo mismo, pero ya estamos viendo la vía parasimpática primero. El tercer nervio envía sus fibras parasimpáticas para la pupila, y primero pasan por el ganglio, que es el ganglio ciliar del que les hablé, que está pegadito al ojo, está dentro de la órbita por la grasita de acá del ojo. Entonces este ganglio es el que va a intervenir en el constrictor, estimula el constrictor de la pupila, el músculo constrictor, o sea, cierra la pupila, más luz cierra la pupila, menos luz no la cierra tanto. Cuando hay una enfermedad, una infección viral que ataca a esta neurona del ganglio ciliar, ¿qué es lo que va a pasar? No se va a poder cerrar, y por lo tanto se va a abrir, gana el simpático, y esto se llama la pupila de Ari. Aquí tenemos otro ejemplo de otra neurona que es del núcleo salivar, o sea, dependiente del sexto nervio, que va a inervar, séptimo nervio, perdón, que va a inervar a las glándulas lacrimales, nasales y salivares, en este caso lacrimal y salivar, ¿no? Y entonces, ¿qué cosa va a producir aquí? Aquí va a producir la secreción o no de estas secreciones, ¿no? En cambio, en el simpático, ustedes vean, el simpático, acá está la fibra preganglionar, la ganglionar, perdón, esta es la sinapsis preganglionar y esta es la sinapsis postganglionar. ¿Qué es lo que hace el simpático? El simpático dilata, agranda la pupila. Si se daña la pupila, ¿cómo se llama esa enfermedad cuando hay daño del sistema simpático de la pupila? Así como acá se llama ADI, la pupila de ADI, aquí se llama el síndrome de Horner, que lo van a escuchar bastante ustedes en la clínica, y acuérdense, es así. Entonces, como se daña el simpático, la pupila no se puede dilatar. Como no se puede dilatar, ¿quién gana? Gana el que lo cierra. Entonces la pupila de ese lado es más chiquitita, y en la oscuridad no puede agrandarse. Esa es la pupila ese es el síndrome de Horner. Y este síndrome se acompaña de otros signos como la falta de sudoración, la rubicundez en el rostro, el síndrome de Horner. Esto se ve, por ejemplo, cuando se daña este ganglio, cuando hay un problema en la columna cervical. A veces es por un traumatismo, a veces es por ejemplo, hay un cáncer de estómago con un ganglio sentinel en el cuello que está comprimiendo
el ganglio de la cadena cervical simpática, se comprime y daña, entonces esa pupila se achica, ¿no? O sea, cuando lo examinan ustedes van a ver que esa pupila es más chica. Su problema no es que, su problema es que no puede dilatarse, tiene una lesión simpática. Y llegan a la conclusión, entonces ustedes tienen que buscar todas las causas de un síndrome de Horner. Uno de ellos es una metástasis ganglionar del cáncer de estómago, otro es un traumatismo cervical, otro es una lesión en el tronco o en el diencéfalo que puede producir un síndrome de Horner, más que todo en el tronco, en el bulbo. Un ACV del bulbo puede producir un Horner también, ese es el impacto de la cara lateral del bulbo. Luego aquí tenemos los órganos, el efecto de la estimulación simpática y el efecto de la estimulación parasimpática. Por ejemplo, en la pupila el simpático dilata y el parasimpático contrae. En las glándulas nasales hay vasoconstricción, el simpático disminuye la secreción, en cambio el parasimpático estimula la secreción. En cambio, en las glándulas sudoríparas el simpático se suda. Cuando uno está asustado, uno está en tensión, suda más. Acuérdense, cuando uno está en estrés, ¿qué es lo que pasa? Se pone rojo, le sube la presión, tiene calor, la pupila está grandaza, sudas un montón. Te acelera el corazón, vaya así de... El corazón, por efecto simpático, aumenta la frecuencia y la fuerza de contracción, en cambio por el parasimpático disminuye. En los bronquios hay dilatación por efecto simpático y hay constricción por parasimpático. Y así ustedes van a ver que por el efecto simpático hay liberación de glucosa. Aquí vamos a ver el dibujo y entonces ustedes ven que este es el ojo y aquí está el ganglio ciliar prudencial, está bien pegadito dentro de la cavidad orbitaria y bien cerquita al ojo. Este es el ganglio ciliar, el parasimpático que se va a inervar a la pupila y a los músculos ciliares que son los que contraen el cristalino para poder acomodar la visión de cerca o de lejos, hacerlo más o menos positivo. El simpático ingresa, sale de la médula por el asta lateral, ingresa por la cadena lateral, está acá, sube por la cadena lateral, acá se puede lesionar y producir un Horner, como le digo, y otro es porque también por la carótida, puede haber un daño en la carótida, un aneurisma, una dilatación, algo que esté produciendo daño al parasimpático, porque el parasimpático ingresa a la órbita acompañando a la rama ingresa al cráneo acompañando a la carótida, está por el seno, va por el piso de la silla turca, por el costado de la silla turca, entonces por ahí ingresa, llega a la cavidad, entra por la inervación y entra a la cavidad orbitaria. Acá igualito, inervación simpática y parasimpática, siempre el simpático en rojo y el parasimpático en azul. Y ustedes van a ver aquí cómo inerva todas las glándulas salivales, a la tráquea, qué efecto antagónico, por lo general es antagónico a todas las vísceras. Entonces, seguimos con los efectos de estimulación simpática en otras vísceras, en la vejiga, en el pene, en las arterias sistémicas, en la piel, en el metabolismo basal, etcétera, etcétera, ¿no? En los músculos piloerectores y en los músculos esqueléticos. Fíjense, la estimulación simpática aumenta la glucogenólisis, es por eso de que cuando hay un estrés aumenta la fuerza. Uno no sabe por cómo ha hecho fuerza y ha podido hacer algo increíble, empujar un carro, levantar un peso inmenso, pero por acción simpática es que se hace, porque aumenta la glucogenólisis. Aquí está, tenemos lo mismo, otro dibujito para que repasen y vean los efectos simpáticos y parasimpáticos. Parasimpáticos en azul, simpáticos en rojo. ¿De dónde vienen y cómo van? ¿Y qué efecto tienen? ¿Cuál es la función de la médula suprarrenal? La médula suprarrenal tiene una función de estimulación simpática doble, porque la médula se activa directamente por acción del sistema simpático y porque la estimulación simpática de la médula, o sea, al activarse la médula suprarrenal, se libera epinefrina y se libera
un 20% de norepinefrina. Su efecto es más prolongado, o sea, esta norepinefrina y esta liberación de catecolaminas por efecto del azúcar renal, por efecto es más prolongado. La epinefrina produce mayor estimulación cardíaca, pero la vasoconstricción es menos intensa y eleva menos la presión arterial. Ya hemos visto que la suprarrenal produce más epinefrina que norepinefrina. Después tenemos otros reflejos autónomos cardiovasculares que ayudan a controlar la presión arterial y la frecuencia cardíaca, y es por acción de los vasoreceptores de la carótida de la aorta. Hay reflejos autónomos gastrointestinales que, por ejemplo, se produce el efecto gástrico, ¿no? O la presencia de comida en la boca o por el olor de la comida. Estas señales que llegan a la boca y a la nariz pasan al núcleo del tronco, y ¿qué es lo que hacen? Segregan, hacen que el estómago segregue ácidos. Es como cuando uno dice vamos a comer un ceviche, o ven el ceviche y huelen, entonces por la imagen o por el sabor ya están segregando ácido en el estómago, ¿no? Hay otros reflejos autonómicos que son los que producen el vaciamiento del recto y de la vejiga. Cuando ya están llenos, eso es lo que va a producir la urgencia miccional o la urgencia de la defecación. Por último, tenemos la respuesta de alarma al estrés, o respuesta de estrés por el sistema simpático. Cuando hay un estrés, una cosa imprevista, se estimula el sistema simpático. Entonces hay una descarga en masa de todo el sistema simpático, el organismo está en peligro, el ser vivo está en peligro. Entonces esto se desencadena por situaciones emocionales, inclusive uno ve algo impresionante, algo que asusta. Entonces esto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estimular al hipotálamo. El hipotálamo estimula el tronco, la médula, se produce una descarga así simpática y se produce una secreción que estimula la glándula suprarrenal, y hay más descarga simpática. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aumentar la presión arterial, va a aumentar el flujo sanguíneo, los músculos, van a aumentar las tasas de metabolismo celular, el aumento de la glucosa y la glucólisis, va a aumentar la fuerza muscular. Es eso, porque cuando una persona está asustada, esos relatos de que alguien se está muriendo y que se asusta y que no sabe cómo, pero la ha cargado una persona, o ha movido un carro, o ha movido un peso muy grande que está produciéndole daño a otra persona, y eso lo hace por el estrés, porque hay aumento de glucosa y glucólisis, aumenta la fuerza muscular, aumenta la actividad mental, aumenta la capacidad del cuerpo de realizar una actividad muscular vigorosa, y ahí se produce pues la decisión, o la peleas o te vas, ¿no? La lucha o la huida. Este es todo lo que sucede por la descarga adrenérgica. Es también como cuando una persona tiene cólera, igual, muy parecido. Ahora, todo este sistema autonómico hemos dicho que está controlado por estructuras superiores, por el tronco, por el hipotálamo y por una zona de la corteza. El tronco interviene en la sustancia reticular vulvar, el núcleo solitario, el décimo nervio craneal, y hay unos centros protuberanciales autonómicos que intervienen. El hipotálamo, que controla todo el tronco, y a su vez la corteza insular. Es por eso que cuando hay un ACV de tronco es más aparatoso que un ACV por lo general, ¿no? Dependiendo de la localización, el tamaño, ¿no? Y el tipo, pero hay una alteración de la respiración, inclusive una hemorragia de puente, produce una respiración atáxica, produce una serie de cambios vegetativos, ¿no? Por su influencia sobre el sistema autonómico. Luego pasamos a la fisiología del sueño. El sueño es una necesidad fisiológica tan importante como respirar, tomar agua o comer. No es solamente para descansar, han habido muchas creencias muy equivocadas, muchas ideas
muchos conceptos antiguamente sobre el sueño, pero a medida que se ha ido modernizando la tecnología, se han producido nuevos estudios sobre esto. Es más, hay una especialidad dentro de la neurología que son los especialistas en sueño. Hay equipos que pueden registrar, digamos, un sueño, si es normal, anormal, qué parte del sueño está mal. Ahora vamos a ver, para eso vamos a revisar la fisiología. Hay muchos avances en el sueño, hay muchas enfermedades del sueño, no son solamente la cataplexia, eso que se conocía de antes, que los enterraban vivos, que parecían muertos. No es eso ya es más pictórico, ¿no? Lo que relatamos. Hay muchas alteraciones del sueño. El sueño es una necesidad fisiológica tan importante como le digo, como respirar, como tomar agua, comer. ¿Por qué? Porque el sueño restaura la fuerza y la energía física y mental. El sueño interviene en la homeostasis del organismo, en general. También puede ser un factor importante en los aspectos relacionados con la inmunidad. O sea, el sueño no solamente interviene en el control, digamos, psicológico afectivo, mejor el genio, sino que también cuántas enfermedades psiquiátricas comienzan con que no tienen sueño. Los esquizofrénicos, por lo general, antes de que empiece el brote, están con insomnio, no pueden dormir. Cuando no se duerme bien, ¿qué pasa? Se altera la inmunidad. ¿Por qué? Porque durante el sueño se restablece, se restaura un montón de los elementos que intervienen en la defensa del organismo. Los natural killers, algunos linfocitos, todo eso se restauran en el sueño. Las personas que no duermen bien porque están deprimidas, tienen una depresión por X causa, tienen la inmunidad baja. Las células cancerígenas, un cáncer empeora si es que no se duerme bien. Si la persona está deprimida, se va a ir más rápido, no va a hacer efecto algún tipo de tratamiento alternativo o quimioterápico que le dan. ¿Por qué? Porque la depresión baja la inmunidad y favorece el terreno para que el cáncer siga avanzando, ¿no? Además, hay cambios en el carácter de la persona, etcétera, etcétera. El sueño es una actividad periódica, no es consciente, que se caracteriza por una disminución de la actividad motora. O sea, durante el sueño uno no es que no se mueva, sí se puede mover, mueven las piernas, se puede voltear, se puede desplazar un poquito, pero no sale a caminar, a no ser que sea sonámbulo, ¿no? Que ya tienes una alteración. Pero hay una reducción, por eso, de la actividad motora y reducción del estado de la conciencia. O sea, pareciera como si estudiantes pensaban que estaban en un coma, pero con la presencia de cierto grado de integración sensorial, porque si ustedes están durmiendo, escuchan un ruido fuerte, hay un temblor, tienen frío, se despiertan. Entonces hay cierta integración sensorial, no se ha perdido del todo. Eso significa que la corteza está funcionando, pero de diferente manera. El sueño es un fenómeno elemental de la vida y una fase indispensable de la existencia humana. Representa uno de los ritmos básicos del ciclo circadiano. Se pueden observar en mamíferos, en aves y en reptiles. Los humanos dormimos un tercio, o sea, un promedio de 8 horas de nuestra vida diarios, o sea, un tercio de nuestra vida, y la pérdida del sueño puede producir cambios de ánimo, compromiso cognitivo y ritmos hormonales anormales. ¿Qué quiere decir esto? Que pérdida del sueño no se puede captar, no se puede memorizar bien, no se puede aprender bien. Y también hay cambios en los ritmos hormonales. Después de un periodo de privación del sueño hay un rebote, y esta pérdida del sueño produce un aumento del mecanismo, un aumento de la actividad del mecanismo homeostático que vamos a ver más adelante. El sueño es esencial para que el cerebro funcione bien. Existe una enfermedad que es una enfermedad genética que se llama el insomnio fatal familiar, en que los niños tienen un insomnio fatal y tienen una muerte prematura.
Así se demuestra que el sueño es indispensable para la vida. Estos niños que no pueden dormir porque tienen el insomnio fatal familiar, tienen una muerte prematura. En la reducción del sueño compromete los procesos de memoria y aprendizaje, como digo, y es crítico en la plasticidad neuronal. La plasticidad neuronal es el mecanismo por el cual se puede, ciertas áreas del cerebro que no funcionaban para la percepción sensitiva, digamos, de un área, pueden funcionar por la plasticidad. O sea, se pueden adaptar y pueden adoptar esas neuronas la función de las otras que han perecido, y eso es lo que se ve también en ciertos tratamientos de rehabilitación. La fisiología del sueño, vemos que en la fisiología del sueño hay ciertos mecanismos y hay otros en la vigilia. Entonces hay un control neural, un control neurológico del hecho de dormir y otro del despertar. Eso es lo que tenemos. Hay un sistema que te hace dormir y hay un sistema neuronal que te hace, o un control neural que te hace despertar. El control neural de los ritmos circadianos se encuentra en la región ventral anterior del hipotálamo, en los núcleos supraclasmáticos. Las lesiones en estos núcleos, en la parte anterior del hipotálamo, infeccionando el núcleo supraclasmático, producen una desorganización de los ciclos de vigilia-sueño, así como de los ritmos de reposo, actividad, temperatura y alimentación. El sueño también tiene que ver mucho con el control de la temperatura. Estos resultados, los estudios que se encontraron, sirvieron para descartar las ideas anticuadas que el sueño es un estado completamente pasivo y simplemente refleja fatiga y reducción en los estímulos medioambientales, y que el sueño y el coma antes pensaban que tenían la misma base anatómica fisiológica, y no es así, no es así. Ya hemos visto que el sueño es un fenómeno activo. Para dormir se tienen que activar ciertas zonas del hipotálamo anterior y para despertar la del hipotálamo posterior, que tiene que ver en cierta parte con el ritmo circadiano, o sea, con la duración del día de las 24 horas, algo que lo tienen las especies. ¿Y eso por qué está dado? Por el movimiento de rotación de la Tierra. Y eso es por el efecto de la luz sobre nosotros. Entonces, dentro de las funciones del sueño está la restauración homeostática de los tejidos, o sea, la homeostasis de los tejidos en general, sobre todo la del sistema nervioso, la conservación de la energía, la regulación térmica, eliminación de los recuerdos irrelevantes de un cerebro sometido a sobrecarga sensorial y la consolidación de la memoria perceptiva e implícita. Esas son las funciones principales del sueño. Entonces, ¿cómo está regulado el sueño? Hay una regulación del sueño, o sea, del dormir, y hay una regulación del despertar. Vamos a hablar primero de la regulación del sueño. Para la regulación del sueño están implicados dos procesos, el proceso circadiano y el proceso homeostático. Vamos a ver. El proceso circadiano regula los ritmos diarios del cuerpo y del cerebro. Hay patrones, existen patrones circadianos, o sea, que duran 24 horas y se encuentran en muchos órganos. Es el principal marcapaso, o sea, nuestro reloj biológico. Y este reloj biológico, ¿dónde se encuentra? En la parte anterior del diencéfalo, en un grupo de neuronas que van a formar el núcleo supraquiasmático del hipotálamo. Este núcleo supraquiasmático del hipotálamo es el que nos regula nuestro reloj biológico. Es independiente y no depende de la cantidad de sueño o cansancio. La luz brillante en la tarde, o sea, el hecho de que la luz persista brillante en la tarde en horas que no son, retrasa nuestro reloj, porque nosotros necesitamos que la luz baje para que nos dé sueño. Y la luz brillante en la mañana nos despierta también. Entonces todo eso es esa luz que tiene que ver con el día y la noche, nos ayuda a despertar y a dormir. Es necesario para sincronizarlo a un ritmo de 24 horas y está determinado por la rotación de la Tierra. La luz lo controla. Este reloj lo tienen todos los animales y depende de ciertos genes. Por ejemplo, lo tienen, ya hemos dicho que lo tienen algunos
los tienen los reptiles, las aves, los mamíferos, la mosca y la fruta, lo tienen los monos. Las mutaciones de estos genes producen alteraciones del sueño, como el insomnio fatal familiar, que es una enfermedad que se ha descrito. Estos genes interactúan con mecanismos cerebrales, con la producción de ciertas proteínas, o sea, estos genes hacen que ciertas neuronas produzcan proteínas que activen el metabolismo celular, se silencien en cierto momento o se bloqueen por 24 horas. Cuando dormimos, cuánto dormimos y en qué horario depende de nuestra determinación genética. Por lo general uno duerme como es la costumbre o como lo tiene en su familia, ¿no? En cuanto dormimos también si tiene costumbre de dormir siesta o no, los adultos. El sueño por lo general se inicia lentamente a las 11 de la noche, aumenta lo máximo a las 4 de la madrugada. Por eso que los robos se producen a las 3, 4 de la mañana, en que el sueño es profundo en la mayoría de las personas. El otro proceso es el proceso homeostático. Entonces tenemos dos procesos para dormir. El circadiano, que es el que cada 24 horas tenemos que descansar y que es un reloj biológico, que lo tenemos en relación con el día y que su núcleo, su control está en el núcleo supraquiasmático, que tiene que ver con la disminución de la luz en la tarde. El otro proceso es el proceso homeostático. Este proceso homeostático se encarga de recuperar el sueño que no hemos tenido. O sea, recupera el sueño. Y este proceso homeostático lo vamos a llamar ese. Depende del despertar. Aumenta en proporción al tiempo que la persona estuvo despierta desde su último sueño. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el proceso homeostático aumenta si es que tú has estado mucho rato despierto antes de este sueño que vas a tener y no has dormido previamente lo que tenías que dormir el día anterior. Entonces aumenta cuando la persona durmió poco, o sea, te cobra la deuda de sueño que tienes. Acelera el tiempo para dormir y aumenta la profundidad y duración del sueño. Por eso que cuando uno ha tenido 1 o 2 malas noches, llega un momento en que ya no puede más si se duerme de largo y profundamente para recuperar el sueño. Entonces esto es gracias al proceso homeostático. Si no tuviéramos ese proceso homeostático, nos volveríamos locos, no aprenderíamos, tendríamos una serie de trastornos. Estos dos procesos interactúan para promover el inicio del sueño. Cuando ambos son altos a la hora de acostarse y mantienen el sueño cuando el circadiano es bien alto. Cuando el circadiano es alto se mantiene el sueño y el proceso homeostático está disminuyendo, es el S, el proceso S es el homeostático. Aquí tenemos el S, el homeostático, está en azul y el circadiano en celeste. Este es la tarde, la medianoche, la tarde de la medianoche. Entonces ustedes ven que en la medianoche está bien alto, el circadiano está bien dormido y el homeostático está bajando, pero los dos están altos antes, entre la tarde y la medianoche, cuando uno va a dormir. Ahora, hemos hablado de dormir, ahora ¿cómo despertamos? Para despertar existe un péptido que es la hipocretina, que es una orexina que se llama hipocretina, interviene en el despertar. Este péptido es secretado por un grupo de hormonas del hipotálamo también, pero del hipotálamo posterior. O sea que con el hipotálamo anterior dormimos y con el hipotálamo posterior nos despertamos. Este grupo de neuronas que son del hipotálamo y del tronco activan el sistema ascendente del despertar y están inhibidas durante el sueño. Durante el sueño están apagadas estas neuronas para no despertarnos. Aquí tenemos en este dibujo en forma bien esquemática, acuérdense, este es el hipotálamo que tiene un montón de núcleos, que no interesa cuántos núcleos tenga, acá ustedes acuérdense. El hipotálamo anterior, el núcleo supraquiasmático, es el área preóptica e interviene en el sueño. Esas son las neuronas que son nuestro marcapaso, que nos dan el ciclo circadiano. En cambio, en el hipotálamo posterior, acá están las neuronas de la vigilia, la orexina sobre todo, cerca de los cuerpos mamulares, y la histamina, el hipotálamo posterior. Y este es el que nos despierta.
Esas son las dos zonas que ustedes deben saber que están relacionadas con el sueño y con el despertar. El sueño tiene varias etapas, no es cuestión de dormir y ya seguimos un proceso parejito toda la noche, las 8 horas, no es así. En el sueño se cumplen unos ciclos, vamos a ver que se repiten, son ciclos de 5 etapas que se repiten y se repiten unas 5 o 6 veces en la noche, durante toda la hora del sueño, de dormir. Esto se ha encontrado, digamos, se ha descubierto por investigaciones de Loomis, Acerinsky, Dement y Kleiman mediante análisis del electroencefalograma y examen poligráfico. Determinaron 5 etapas de sueño. En cada etapa se produce una actividad eléctrica del encéfalo que es diferente y están organizados el sueño en cada etapa. Hay ciclos organizados y son ciclos recurrentes, como le digo, lo que se conoce como la arquitectura del sueño. Y el dibujo de la arquitectura del sueño, o sea, el equipo, el polisomnógrafo que te registra todas estas actividades y que va a dibujar un esquema de tu ciclo de sueño, que vamos a ver los cuáles son, se llama hipnograma. Estos son los que manejan los especialistas en sueño. Las fases del sueño son 5, pero podríamos subdividirla en 2 grandes, ¿ya? Las 4 primeras corresponden a la fase no REM, las 4 primeras, y la última se llama la fase REM, o sea, la quinta. ¿Por qué decimos fase no REM? Y otra característica que la fase no REM está al inicio del sueño, cuando recién se está comiendo el sueño. Entonces, ¿por qué se dice no REM? Porque los ojos no se mueven en forma rápida. En cambio, en la fase REM, que es la quinta, los ojos sí se mueven y la hipotonía muscular es marcada, hay una tonía y hay unos movimientos rápidos de los ojos. Si ustedes ven a una persona que está durmiendo y de repente ven que los ojos se le mueven, no es que está poseído, que está enfermo, que nada, esa es parte normal. Después se le van a parar y después otra vez va a empezar. Esa es la fase REM, del movimiento rápido de los ojos. Vamos a ver que hay unos cambios tanto en el electroencefalograma como en el tono muscular y en la actividad de la persona. Entonces aquí en los estadios del sueño se ha registrado el electro, se han observado los movimientos oculares y se ha hecho una actividad del electromiógrafo. O sea, se le pone, en el polisomnógrafo es un equipo que se le ponen sensores para medir la respiración, la ventilación, la cantidad de oxígeno que está respirando, que está captando, los movimientos que hace, el grado de tono, etcétera, etcétera. Entonces, hay el electroencefalograma, por supuesto. Entonces, esa es la polisomnografía, se registran todas estas variables. Y además hay, se filma también a la persona que está durmiendo porque hay unas alteraciones que se llaman las piernas inquietas, es una enfermedad. Cuando están durmiendo patean pero duro, no es normal que uno pueda mover las piernas, pero si lo mueve mucho y con mucha fuerza, eso es anormal, eso es un síndrome de las piernas inquietas, una alteración del movimiento. Pero bueno, esto se va registrando con todos estos equipos, con todas estas variables. ¿Y qué se ve? Cuando el paciente está despierto, el electroencefalograma tiene un ritmo alfa, un ritmo relativamente rápido, que es el normal cuando estamos nosotros como ahora. Los movimientos oculares son variables de acuerdo a la necesidad y el tono muscular es un tono normal, que es el tono de vigilia. A medida que se va entrando en la fase no REM 1, 2, 3 y 4, se va lentificando la actividad, o sea, el ritmo de las ondas cerebrales. Cada vez van bajando de amplitud, se van convirtiendo en una actividad delta y van bajando, o sea, menos frecuente, más grandes, más anchas las ondas, menos altas, más chatas, aparecen unos complejos K, que bueno, eso es para el especialista, y no tiene movimientos oculares. Y el tono al principio está más o menos conservado y poco a poco va disminuyendo. Y ya cuando entra la quinta fase, o sea, la fase REM, la última, ya es cuando baja al máximo la actividad de las ondas cerebrales y se presentan los movimientos rápidos de los ojos, se mueven rápido de uno
y sacudidas en salvo, se hace movimiento. Y se reduce al máximo el tono, o sea, hay una hipotonía, pero casi atonía marcada. Por eso el que duerme no puede dormir parado, sino tiene que estar echado porque se cae. Aquí tenemos en la fase de el electroencefalograma, en la fase de despierto, en la fase 1, 2, 3, 4, en la fase REM, para que ustedes vean. En la fase 1, en la fase 2, 3, que es casi lo mismo, y este es en la fase 4. En que aparecen unas ondas especiales que son las ondas de serrucho, pero que mayormente esto es más para el especialista. En la fase 1 es la fase de adormecimiento, dura más o menos 4 o 5 minutos. En la fase 2 hay un sueño ligero. En la fase 3 hay una transición hacia el sueño profundo. En la 4, y dura pocos minutos. En la 4 ya hay un sueño profundo. Y en la 5 ya hay un sueño profundo y además hay movimientos oculares. Todos estos ciclos que están en la fase 1, 2, 3, 4 y 5 se repiten, duran más o menos 90 minutos y cada vez se repiten unas 5 o 6 veces durante toda la noche. Y a medida que se repite el segundo, o sea, termina este y comienza este, y sí, así. Y a medida que va pasando la noche, cada vez la fase 5 es más grande, más amplia, dura más. Y en esta fase es cuando uno sueña, cuando tiene un sueño profundo, de los ensueños. Aquí en otro dibujito para que ustedes vean que la fase 1 y 2 es la fase en que estás dormido, pero aún no estás en un sueño profundo. En la fase 3 y 4 estás en un sueño medianamente profundo y reparador. Y en la fase 5 sí tu cerebro está activo y estás bien dormido, tus ojos se mueven rápidamente. Al terminar la fase no REM se pasa a la REM otra vez y luego se regresa a la fase no REM. Eso es lo que le decía. Cuando terminan la fase no REM, o sea, estás en la 4, pasas a la 5 y de la 5 otra vez comienzas a la 4, ¿no? Que es la no REM. Cada uno de estos ciclos toma alrededor de 90 minutos, siendo más corto el primero, y va aumentando el tiempo de sueño REM hacia el final de la noche. En promedio se presenta un total de 5 a 7 ciclos durante la noche. Esto es lo mismo, el estadio 1, 2, 3, 4, el sueño REM, la fase de movimientos rápidos y el sueño parador. O sea, el sueño en la pesadilla. Este es el hipnograma que les decía. El REM aumenta en la segunda mitad de la noche. Estas es las horas del sueño, las 8 horas que estás durmiendo en la noche. Aquí estás despierto, te quedas dormido, fíjense, su primera fase REM es bien delgadita, acá es un poco más ancha, acá se adelgaza un poquito, pero es mayor que la primera, y aquí en la cuarta es mucho más ancha que las 3 anteriores. Todo esto sucede. Entonces, la fase no REM, la fase REM, no REM, REM, y así se va repitiendo. Eso es lo que les decía, porque el sueño no es un continuo, sino es algo cíclico que se repite unas 5 o 6 veces durante la noche. Y aquí es donde se producen los movimientos oculares rápidos y los ensueños pesadillas. Los sueños. Ahora, se ha visto que la edad influye sobre el sueño. Las observaciones indican que está relacionada con la edad. Un bebé recién nacido, ustedes que han visto un bebé recién nacido, todo el día está durmiendo y solamente se despiertan para comer, para mamar, ¿no es cierto? Entonces el bebé recién nacido duerme de 16 a 20 horas por día. El niño duerme de 10 a 12 horas. El bebé necesita dormir porque mientras está durmiendo, duerme tanto, se va realizando la mielinización del cerebro. Yo les he dicho que nacen con casi todas, con la mayor parte de las neuronas, pero no está todo el cerebro mielinizado, necesita continuar, completar su mielinización. Para eso un bebé normal debe de dormir así bastante. A los 10 años el tiempo de sueño total es de 9 a 10. En la adolescencia va bajando de 7 a 7 horas y media. Una reducción gradual aproximadamente a 6 horas y media ya se desarrolla en la adolescencia, o sea, en la vejez. Hay, sin embargo, grandes diferencias individuales en la duración y profundidad del sueño debido al parecer a factores genéticos. Acondicionamiento temprano, se están acostumbrados, les han enseñado desde chiquito que siempre duerman su siesta, en la tarde o no, hasta de adultos.
la actividad física también y los estados psicológicos particulares, ¿no? La ansiedad quita el sueño, la depresión quita el sueño. Ejercicio quita el sueño también. No es recomendable hacer ejercicio en la noche antes de dormir, el ejercicio se debe hacer en el día, temprano. El sueño varía, como le decía, en diferentes etapas de la vida. El ritmo circadiano, como el predominio de vigilia de día y sueño en la noche, aparecen después de las primeras semanas de vida. Cuando el niño madura, la siesta de la mañana se omite. O sea, primero, acuérdense ustedes, el niño se despierta cada 4 horas, cada 4 día y noche, no tiene todavía su ritmo circadiano bien maduro, no lo tiene formado. Después de varias semanas, puede ser un mes, 2 meses, ya el niño duerme unas horas corridas, en la noche por lo menos, y en el día sí se despierta cada 4 horas, cada 3 horas. Y cuando ya va creciendo, tiene que dormir, digamos, cuando ya tiene varios meses, tiene 1 año, 2 años, el niño siempre duerme su siestecita a las 11 de la mañana, 10:30, 11, duerme aunque sea media hora y después ya se almuerza. Y después del almuerzo otra siesta pequeña. Después va creciendo y durante el 4 o 5 año el sueño se consolida en un solo periodo nocturno largo, pero la mitad de la población continúa teniendo una siesta en la tarde como patrón de sueño vigilia toda su vida. Por eso ya es costumbre y es familiar. Por otro lado, hay personas que se acostumbran y que tienen, digamos que tienen la costumbre de dormir tarde y despertarse tarde, y otros que se duermen tempranito y se levantan tempranito, ¿no es cierto? A esos que se duermen tempranito y se despiertan tempranito se les llama gorriones, y a los que se acuestan tarde y en la noche hacen sus cosas se les llama lechuzas, que se levantan tarde, pues tienen el horario de la lechuza y otros gorriones. Este modelo alterno de dormir y despertarse persiste a lo largo de la adolescencia y años de adulto, a menos que sea alterado por una enfermedad emocional o física. La fragmentación del sueño comienza ya en la vejez. Los despertares nocturnos aumentan con frecuencia y en el día presentan las personas mayores sueño episódico que dura segundos a minutos, así como que las siestas son más largas. Después de los 35 años se dice que las mujeres tienden a dormir ligeramente más que los hombres. Aquí tiene un gráfico. Esta es la noche de 6 de la tarde a 6 de la mañana y acá tiene la edad. Miren ustedes, el recién nacido duerme tanto de día como de noche en pedacitos, está despierto, está fragmentado. Al año ya duerme más en la noche, en el día, tiene su siesta de mañana y siesta de tarde. A los 4 años solamente se queda por lo general con la siesta de tarde y duerme más en la noche. A los 10 también, algunos pierden su siesta y adultos también duermen menos. La polisomnografía es el registro simultáneo del electroencefalograma, electrocardiograma, electrooculograma, que es lo que va a registrar los movimientos oculares, la electromiografía, que va a registrar los movimientos de las extremidades, electromiografía de los músculos del mentón, cervical, diafragma, para evaluar el tono muscular y los movimientos respiratorios, para ver cómo respiran, porque también hay una alteración que se llama el apnea del sueño, los que roncan, no ventilan bien en la noche, ese es el apnea, y pueden hacer episodios de apnea y pueden hacer isquemia en ese proceso, en esos episodios, tienen riesgo de infarto. También se hace electromiografía de los miembros inferiores, de los miembros, como le dije, registro de los movimientos respiratorios, tórax abdominal, registro del flujo aéreo, respiratorio, nasal y bucal, oximetría para medir la circulación de la sangre capilar y sensores de movimiento y posición del paciente. Pueden agregarse otras variables según el caso. Todos estos datos se analizan, se registran y se analizan en la polisomnografía y te van a dar el registro de eso que es el patrón del sueño. Acá tienen ustedes, para que vean el tiempo de un sueño tranquilo y un sueño activo de ciertas especies de animales. Por ejemplo, el caballo es el que menos duerme. Miren, 4 horas, menos de 4 horas.
y el que más duerme es el murciélago. El hambre y el mono tienen la misma cantidad de sueño por general. Y el gato duerme más que el hombre. Conclusiones entonces sobre el sueño. El sueño es esencial para el normal funcionamiento del cerebro. La pérdida del sueño puede producir cambios de ánimo, compromiso cognitivo y de los ritmos hormonales anormales. El ciclo sueño-vigilia es controlado por dos procesos interactivos. Ya saben, el sueño y vigilia por el circadiano y el homostático, el sueño. El hipotálamo posterior y el tronco intervienen en el despertar por medio de la hipocretina posterior y el anterior en el sueño. El patrón típico del sueño comprende de 4 a 5 ciclos de sueño tranquilos que alternan con el paradójico, con el REM. El sueño tranquilo es el no REM y está dividido en 4 estadios.